están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva. Hoy vamos a hablar de algo súper importante, la salud, que básico, ¿no? Pero esto que debiera ser un derecho humano esencial y cubierto en lo más mínimo, al menos en un piso, por el Estado o por los recursos de las personas cuando los tengan. La verdad es que hoy día no está siendo cubierto y están en serios problemas miles de familias en nuestro país que tienen hijos, hermanos, primos, de personas en situación de discapacidad. Nos acompaña un super panel para hablar de aquello. Vamos a presentar primero a Alberto Vargas. Alberto, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Él es director del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, pero quiero contar un poquito más también. Es un instituto además que trabaja en estos temas, que se ocupa de estos temas, es un centro de salud pública además que depende del Ministerio de Salud y que ofrece terapias de rehabilitación, como por ejemplo terapia ocupacional, kinesioterapia, fonoaudiología. Ya te vamos a preguntar a quiénes atiende y cómo funciona. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. También nos acompaña Karen Cortés. Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ella es directora de la Fundación Cristo Especial. Y además hay que decir que ellos trabajan con personas de bajos recursos en la población La Legua y que entregan además atención terapéutica justamente en estas áreas tan importantes de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, que para esas personas en la población La Legua sería imposible efectivamente pagar por sus propios medios. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos también en este panel a Javiera Soto. Javiera, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ella es la mamá de Joaquín, un pequeño de 7 años que tiene una enfermedad degenerativa, aún sin diagnóstico, pero está muy complicado postrado en una cama. Se atiende en el sistema privado, pero ya nos vas a contar tú lo que has tenido que hacer para lograr esa atención. Ha estado ahí en la calle marchando, entre otros, por ejemplo, por la ley Ricardo Soto, así que de tu lucha, tu experiencia, vamos a aprender todos hoy día, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo quiero ponerles en perspectiva la necesidad y muchas veces para entender eso hay que recurrir a casos, a rostros, a historias, a familias. Los invito primero a revisar la historia de Martín, un pequeño, y de su familia y de lo que significa también la necesidad de tener estas terapias básicas cubiertas. Veamos la historia entonces de Martín y de su familia. Yo tuve a Martín en el hospital clínico de la Chile, y cuando nació el doctor me dijo por su edad tuvo un niño con síndrome de Down. Para mí fue un golpe inmenso. Llegué a mi casa y empecé a investigar por internet y todo, pero las fundaciones a donde uno quisiera llevar, la escuela y toda estimulación, eran demasiado caras. A donde yo fui y pregunté era en la Cruz Roja de Vitacura, salía como 120.000 pesos. Entonces yo no estaba en condiciones todavía para pagar esa cantidad de plata. Encontré una mamá conocida que tenía una hija que ya era más grandecita y la llamé y ella me recomendó un colegio, el colegio Juan Sandoval Carrasco. Así que lo llevamos para allá, empezó en marzo y ahí empezamos la estimulación, son 2 veces a la semana. Ahora estamos haciendo más cosas con él, digamos, ya está yendo a fonoaudiólogo, pero yo empecé tarde con él. Entonces yo estoy preocupada qué va a pasar con él, si va a poder ir al colegio, va a poder hablar, va a poder ser igual como cualquier otro niño. No. Y ahí escuché que podía llevarlo a la Teletón. Ahí está, nos gustaría que las historias de tantos Martínez, de tantos niños, de tantos jóvenes fueran harto distintas a lo que vemos, en el sentido de que esta madre no debiera tener que tener una lucha tan intensa, tan fuerte por asegurarse lo básico, sí por su hijo, sí por sacarlo adelante, ¿no? Y en sentido, Alberto, hagamos una definición macro, porque respecto de salud como algo esencial de las revisiones básicas, a terapias, no es un tema muy bien cubierto en el de las necesidades especiales. Bueno, sí, hay 2 temas ahí, como tú bien dices. Uno que tiene que ver el acceso a servicios básicos de salud, que yo diría que en Chile, con las limitaciones que existen,
hay una red de servicios de salud y atención primaria que es bastante amplia. Y yo diría que ahí hay temas más bien en el ámbito cultural y en el ámbito de los equipos de salud, de poder facilitar la atención de muchas de las personas en situación de discapacidad y entender que requieren los mismos servicios básicos de salud que la población en general. ¿Tú dirías que no siempre entienden que tienen la misma necesidad? Porque yo incluso tiendo a pensar que un país que quiera ser solidario, debe proteger más a los más débiles o a los que tienen más dificultad. Tiendo a pensar que ni siquiera debiera ser igualitaria la atención, sino que para emparejar la cancha debiera ser incluso prioritaria. ¿Se entiende así la atención en base a... No estamos hablando ni siquiera de terapia, sino que la atención básica de salud? A ver, yo creo que nos falta mucho, por eso te decía que yo creo que hay temas culturales. Muchas veces, y pasa no solamente en salud, pasa en los colegios, en las clínicas, en el ámbito público y privado, en que las personas ponen ciertas barreras por desconocimiento, por temor, por no saber cómo actuar o cómo trabajar con algunos niños que pueden tener algunos déficits que los equipos no conocen, y muchas veces ponen barreras. Yo creo que eso no puede ser. Efectivamente, como tú bien dices, un Estado debería proteger preferentemente a las personas que más lo necesitan, pero también yo creo, y que es lo que nosotros en el Instituto siempre hemos planteado, hay un tema de derecho. O sea, las personas tienen efectivamente el derecho a acceder a esos servicios y esas barreras están dificultando el ejercicio de sus derechos. Preguntarte, Karen, estamos, a ver, dentro del tema de la salud, además, me imagino que hay en el sistema público y en el sistema privado también, hay un tema también de ignorancia, y lo digo porque cuando uno se le niega un derecho, también se lo puede negar por desconocimiento del otro. Por ejemplo, el tema que evidentemente me es más cercano es el tema del síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down tiene otras tablas de peso, otras tablas de altura, y requiere, no quiere decir que va a tener necesariamente más enfermedades, porque no es una enfermedad, es una condición genética, pero sí hay mayor prevalencia de ciertas enfermedades, y no tengo del todo claro si es que los equipos de salud, privados y públicos, tienen conocimiento de en qué hay que tener ojo, por ejemplo, con un chico con síndrome de Down, o en qué hay que tener ojo con alguien que tiene un principio de hipotonía muscular. ¿Hay claridad también? ¿Hay conocimiento para atender a las personas con necesidades diferentes? A mí, desde nuestra experiencia en Cristo Especial, que estamos en la población La Legua, en un sector muy vulnerable, increíblemente nos hemos encontrado con la realidad que hay médicos que se declaran incompetentes para atender a algunos de nuestros jóvenes. A ver, ¿cómo eso? En primer lugar, por ejemplo, si nosotros vamos con un joven en silla de ruedas, por ejemplo, ellos nos indican que no tienen la capacidad para tomarlo, alzarlo y ponerlo sobre una camilla y atenderlo. No tienen pesas para pesarlo. Y ese tipo de situaciones. Tenemos nosotros un joven en particular con una tetraplegia, indemne cognitivamente, y él tiene todo un tema porque cada vez que tiene que ir al médico, el médico no le habla a él, le habla a la persona que lo acompaña. Entonces lo anula. ¿Te fijas? Un joven de 32 años que tiene todas las capacidades de decir qué siente, qué necesita, cuáles son sus molestias, pero el médico lo anula. Entonces, esa es la realidad. Yo estoy hablando desde el sistema público, en un sector muy vulnerable, un consultorio de población, ¿te fijas? Esa es la realidad. Hay muchos médicos, así como también nos hemos encontrado con grandes personas, gente que hasta hoy día nos acompaña en la rehabilitación de los chiquillos, pero es muy triste, es muy potente eso. Y también nos pasa muchas veces que las mamás simplemente te dicen: ya no quiero ir al consultorio, porque sienten este rechazo, sienten esto de que llegó el cacho que viene con la silla de rueda, que viene con todo el aparataje, entonces como espérese, no hay números, vuelva más tarde, ¿te fijas? Entonces eso es bien complejo. Y en ese sentido también, aparte del declararse incompetente, que me deja como choqueada, en verdad, como que cada una... es una realidad el tema de la situación de discapacidad tan profunda, que uno se encuentra cada vez, no deja de sorprenderse de las maravillas que hay y también de los horrores con los que se encuentra en el día a día. ¿Hay conocimiento suficiente? Porque ya, el que tiene buena voluntad, que buena voluntad entre comillas, porque está cumpliendo con su pega nomás, pero buena voluntad en el sentido que tiene buen corazón, y que atiende bien y lo atiende como a cualquiera una persona en situación de discapacidad. ¿Están capacitados esos doctores para entender
los matices, las diferencias que tienen que hacer en la atención de salud? Yo creo que no soy la persona indicada para decirte si están o no capacitados. Yo no soy médico, soy profesora. ¿Te fijas? Ahora, mi realidad, mi vivencia, a mí me indicaría que no están capacitados, que no están interesados. Yo insisto, estoy hablando de una realidad bien puntual. Son médicos que ya están insertos en un sector que es complejo, que atienden a un público muy complejo, en condiciones no ideales, y además enfrentarse a esto, o sea, a mí me pasa eso. Hablar de discapacidad ya tiene un montón así como de barreras de frente, pero sumar a eso, el que además estamos insertos en un sector tan pobre, tan vulnerable, sumas más barreras. Entonces esto llena de peros a las personas que atienden a los chiquillos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que desde el punto de vista de las competencias, pasa más por el querer hacer las cosas. Okay, entiendo. Javiera, como mamá, con tu hijo Joaquín, me imagino que también tiene necesidad de ciertos remedios, insumos y todo que son caros y que muchas veces no están cubiertos. ¿Cuál fue el dilema con el cual tú te encontraste? Y si nos puedes contar primero, ¿quién es Joaquín? ¿Quién es este niño de 7 años, el hijo que tú adoras? ¿Y cuál es la patología que él tiene? Primero hablemos de eso, hablemos de quién es Joaquín y después... Joaquín es un chiquitito adorable de 7 años que llegó a este mundito chiquitito, fue un prematuro, pero que pese a todas las dificultades que tuvo cuando recién nació, salió adelante y fue un niño sano, entre comillas, hasta los 3 años, sin dificultad, caminó, jugó y fue como cualquier niño de 3 años que tú ves. Un niño que vamos a ver ahora en imágenes, ahí está. Ahí está mi Joaquín. El exquisito Joaquín. Como tú lo puedes ver, muy sano, sin mostrar ningún síntoma de que tú dijeras, ¿sabes qué? Algo está pasando. Sin embargo, sí algo estaba pasando y a los 3 años el Joaquín comenzó a mostrar diversos síntomas y aquí entramos en el tema de que se conversaba recién, si están capacitados o no los médicos. Porque tú como mamá ves un síntoma extraño y lo llevas al médico. El Joaquín empezó a cojear. Y van y te dicen, no, mira, sabes que lo más probable es que se dobló el pie, llévalo acá, llévalo allá. Y esto empezó a avanzar muy rápido. Y a los 3 meses ya eran los 2 pies que el Joaquín cojeaba. Y un médico, nuevamente volviendo al tema anterior, sin preparación alguna, creo yo, porque tú vas como papá a una consulta, independiente sea privada o pública. A mí yo lo viví en lo privado. Y va y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una parálisis cerebral. Solo porque cojeaba. Y tú quedas, descolocado completamente, y 2, dices, ¿de qué? ¿Motivo de qué puede ser esto? Sin embargo, la enfermedad siguió avanzando y a los 6 meses ya de que habían comenzado los primeros síntomas, el Joaquín ya no caminaba, ponte tú, ya no hablaba, ya no era capaz de comer, muy rápido, muy degenerativo. Y empiezas la lucha, a buscar explicaciones, a buscar qué está pasando. O sea, hace 6 meses mi hijo estaba caminando, ahora no es capaz de afirmar su cabeza, ponte tú. Ahora el Joaquín babea. ¿Qué pasó? Y hay muchos médicos, no, es que ¿sabes qué? Fue prematuro, así que es por eso. Vas a otro. No, ¿sabes qué? Era esperable, si nació chiquitito. No es tanto. Y tú te sientes completamente sola, porque nadie le da la importancia que le das tú como papá. Y bueno, al año encontramos una doctora que fue capaz de decirnos, ¿sabes qué? Acá sí hay algo más, no es una parálisis cerebral por ningún motivo, que con ese diagnóstico, ponte tú, ingresamos a Teletón, con ese diagnóstico lo estaban tratando. Una parálisis cerebral no avanza, lo del Joaquín avanzaba aterrantemente. O sea, yo te digo, muy descompensado, ya estábamos con sonda, nasogástrico para poder alimentarlo. Y la doctora va y dice, comencemos a hacer estudios, tanto en Chile como en el extranjero. Chile está a años luz de poder identificar una enfermedad rara antes de que ya tenga los efectos devastadores que causa. Ya fuera, a la fecha, llevamos 4 años trabajando con un equipo del extranjero, diagnosticó que el Joaquín tiene una enfermedad, ni siquiera un diagnóstico, tiene una mutación genética que la tiene el papá, la tengo yo, y es potencialmente dura para el Joaquín. Es una mutación nunca antes descrita, por ende no existe en la ciencia y no hay nadie, es el primer caso a nivel mundial
que están viendo en esta mutación del Joaquín. Pero, ¿y cómo afrontaste todo este proceso de estudios en el exterior? ¿Quién corrió con los gastos? Nosotros. Increíblemente nosotros. Tú dices, estás desesperado. ISAPRE, me imagino. Teníamos ISAPRE y un seguro complementario. Aquí es como que te echan de todas partes. Tú vas a un seguro después y es como, no, porque ya tiene esto. No, porque ya tiene esto otro. Entonces quedamos con lo que teníamos de antes. No, porque eso no está escrito, no está arancelado en FONASA, y todo lo que no está arancelado en FONASA no es cubierto por ISAPRE. Por ningún lado. Entonces van y te dicen, ya sabes que el examen genético en el extranjero fue carísimo, fueron costos millonarios. Y tú apelas a la buena voluntad de la gente, porque por más que tú tengas un ISAPRE y un seguro, no alcanzan, o te dicen, no, sabes qué, exámenes en el extranjero no son cubiertos. Así que son al 100% responsabilidad de los papás, de la familia. Hicimos de todo, desde bingo, completada, bailables, todo lo que tú te puedas imaginar para poder juntar la plata, y súper en contra del tiempo, porque el Joaquín seguía degenerándose de una manera terrible. Hasta que llegó 2013, que fue el pic de la enfermedad del Joaquín, y caímos a la UTI, en una clínica privada, a mi parecer con costos excesivos, de lo que significa un día, ponte tú. Y Joaquín necesitaba un marcapaso cerebral. Era la única opción de vida que tenía, y van y te dicen los médicos, ¿sabes qué? Es la única opción y ustedes tienen que correr con los gastos. Entonces nosotros, pero ya inocentemente, ¿cómo lo hacemos? No lo tienen que comprar ustedes. Acá lo venden, así de duro. Tú vas, te enfrentas al vendedor y te dice el marcapaso tiene un costo de 24 millones de pesos. ¿Qué? 24 millones de pesos. Así. Entonces te dice, este es el presupuesto y ustedes lo tienen que costear porque la clínica no lo va a comprar, no es capaz de incluirlo en la cuenta ni nada, es responsabilidad de ustedes. Y tú entras ahí en un dilema porque tú decís, en este minuto la vida de mi hijo depende de mi capacidad económica, porque no depende de nada más. O sea, tú te sentís súper culpable en ese momento de, chuta, si no tengo la plata, el Joaquín se va por la falta de recursos. Y ahí vas al ISAPRE y el ISAPRE te dice, pero no está codificado, por ende no tiene reembolso. Vas al seguro y el seguro te dice, es que si el ISAPRE no reembolsa, nosotros tampoco. ¿Y qué hicieron? ¿Sabes qué? Yo mandé una carta al gobierno explicando la situación de mi hijo y la respuesta fue, lamentamos profundamente su situación, pero su hijo pertenece al sistema de salud privado y nosotros no podemos apoyar en nada. Cuando se escuchan historias así, como las de Javiera y su hijo Joaquín Alberto, uno se queda como de una pieza, ¿no? Bueno, ¿Cómo puede efectivamente. ser no que el desarrollo, la vida de un niño en nuestro país no esté garantizada? Lo que cuenta de Joaquín Javiera le pasa a muchos otros niños, digamos. Además de los que sabemos. Así es, además de los que llegan a los programas, y es una situación que las familias enfrentan cotidianamente. Nosotros en el instituto tenemos muchas familias que se ven enfrentadas a esta situación, entonces es una realidad muy dura. Efectivamente, uno como funcionario de un servicio público no la podemos negar, porque efectivamente es algo que afecta a las personas y las afecta seriamente. El tema es cómo podemos ir resolviendo esos problemas, cómo podemos ir avanzando. En el diagnóstico, en rigor, por las leyes que tenemos, también hay un llamado también al Parlamento, por las leyes que tenemos, toda prestación, por importante o por nimia que sea, que no esté arancelada en FONASA, las ISAPRES no tienen ninguna obligación de cubrirla. Así es. Sí. Bueno, a ver, no tienen una obligación, pero también podrían hacerlo, y también ha habido situaciones de demandas en tribunales donde se les ha hecho cubrir ciertas prestaciones más allá del arancel. Entonces, también es una forma de restringir un poco probablemente el gasto que tienen muchas aseguradoras. Pero como tú bien dices, lo que no está en el arancel no es una obligación cubrirlo. Y vuelvo a decir, no significa que no lo pudieras hacer, ¿no? Pero no hay una obligación legal de... Correcto. No hay una obligación legal de cubrirlo. Antes que sigamos avanzando, Javiera, ¿cómo solucionaron el tema del marcapaso?
Transfirió la plata. Como conversaban recién, claro, la ISAPRE no tiene ninguna obligación de decir, sí, lo vamos a cubrir. Y es insólito porque tú estás inmersa en un mundo de mucho dolor, viviendo en paralelo el tema de tu hijo y por otro lado luchando con el impacto económico que esto conlleva. Hicimos 1 millón de campañas, se formó una red de apoyo gigante solo en pro de Joaquín, que fue algo que a nosotros hasta el día de hoy nos emociona porque hasta el día de hoy nos llegan mensajes de cómo sigue Joaquín. Y sí acudimos al ISAPRE y le dijimos, o sea, nosotros necesitamos que se hagan cargo, sus ganancias anuales son millonarias, ¿cómo no van a ser capaces de cubrir esto que es de vida o muerte? Porque es así de duro, es de vida o muerte. No puede ser que nadie en este país proteja la vida de un niño o de una persona, que te digan no. Y la ISAPRE, destacando de manera excepcional, optó por cubrir el 50% del marcapaso. Para nosotros ya fue un logro, porque era la mitad del camino resuelto. Nos abrió las puertas al seguro, el seguro teniendo un tope cubrió un 5% un poco más, y el resto fue beneficio de nosotros, fue mucho esfuerzo, fue mucha gente que estuvo dispuesta a ayudarnos, pero sabes lo duro y lo triste es que tú tienes que depender de la caridad de la gente, cuando no debiese, o sea, ya basta con la lucha que llevas con la enfermedad, como para más encima estar luchando con el impacto económico. Con todo el impacto que tiene además en los trabajos, en el tiempo, tremendo, que también tiene una merma importante. Hablemos un poco de las fundaciones que ustedes también tienen y que obviamente van ayudando también a sacar adelante. Quiero que veamos algunas imágenes, tenemos de la fundación del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Tenemos algunas imágenes y quiero que las veamos para que nos vayas contando justamente, Alberto, cuánta gente atienden, cómo funciona, a quiénes se dirige. Bueno, el instituto es un centro asistencial del Servicio Público de Salud y que trabajamos en rehabilitación integral. Atendemos niños, adultos y hoy día también hasta adultos mayores con discapacidad física, principalmente neurológica, de origen neurológico. Y atendemos aproximadamente a 5.000 pacientes, la gran mayoría de la región metropolitana. Somos centro de referencia nacional, así que también nos llegan usuarios y personas desde provincia. Y bueno, tenemos un servicio de rehabilitación que además tiene la particularidad de tener camas hospitalarias, lo que permite atender a personas en situación que requieren mucho más apoyo médico. De hecho, tenemos una unidad con chicos con ventilación mecánica. Así que tratamos de hacer un proceso de rehabilitación desde la mejora funcional y ojalá también contribuir a los procesos de inclusión laboral, de inclusión educativa. Para nosotros es muy importante que logremos efectivamente permitir facilitar la participación de las personas que atendemos nosotros en la sociedad. Ese es nuestro objetivo. Tenemos más o menos 160 profesionales y funcionarios que trabajan en el instituto y yo creo que también es un buen ejemplo de decir que el Estado puede hacer y entregar buenos servicios. Hay que tomar una decisión política así para hacerlo, digamos. Así es. Yo creo que hoy día el tema en Chile está en ir tomando las decisiones políticas necesarias para que las familias no vivan estas situaciones. Yo creo que la ley Ricarte Soto es un avance. Probablemente, como se dio en la discusión parlamentaria, también los recursos son necesarios ir incrementándolos para efectivamente sea una seguridad para muchas de las familias que se enfrentan a esta situación. Pero además creo que tenemos que invertir más como Estado en servicios de rehabilitación particularmente. Preguntarte, Karen, cuéntame un poquito de la Fundación en Cristo Especial, cómo nace, por qué nace y qué pasa ahí en La Legua, cuánta gente pueden atender. A ver, Cristo Especial nace en el año 97, inicialmente con la intención de entregar el sacramento de la comunión a personas con discapacidad en La Legua. Ese fue el origen, una cosa bien simple. Después de los primeros 2 años que significó este contacto semanal, cada sábado con los jóvenes que logramos reunir, surgen los afectos y efectivamente después de 2 años uno ya se interesa en la vida de cada uno de estos chiquillos, de sus mamás, y va viendo todas estas falencias, todos estos derechos no cubiertos, tantas cosas. La salud no es el único, es uno muy importante, pero no es el único. Y Anita Gosen, nuestra fundadora,
decide comprar la primera casa. En la población La Legua también, y logramos comenzar a atender. Formalmente desde el año 99 como un organismo comunitario, luego como una fundación. Hoy por hoy atendemos 62 personas dentro de nuestro centro diurno, que son 2 casas habilitadas, y además un grupo de ellos en atención domiciliaria. Ah, mire. Tenemos un grupo de profesionales que contempla kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogo, educadora diferencial, profesor de educación física, y además un staff de monitores, y algo que logramos hace 3 años implementar, que son cuidadores de respiro, que atienden un poco a esta realidad que antes hablábamos con Javiera, que tiene que ver que estas mamás que se transforman en las eternas cuidadoras y terapeutas de sus hijos, Sí, pues. y te vas dando cuenta que se quedan encerradas, que dejan de tener sus propias vidas. Entonces estos cuidadores de respiro llegan a darle justamente eso, un respiro. A un poquito sacarles de eso, a relevarla, y en un minuto también a que estas mamás se permitan volver a vivir. O sea, vaya al supermercado caminando y no corriendo, vaya a pagar las cuentas tranquila, o sea, vaya a tomarse un heladito si puede hacerlo, qué sé yo. Y un poco ese es el formato de trabajo. Tenemos un centro diurno, como te digo, que atiende de lunes a viernes. Cubrimos un montón de necesidades desde lo más básico. Hacemos todo lo que tiene que ver con acompañamiento, por ejemplo, en hospitales, en consultorios, estamos ahí detrás de las familias, pero además las terapias que se dan dentro del centro son semanales para cada uno de los beneficiarios. Y antes de la pausa, ¿cómo se financia? ¿De dónde viene el dinero? Wow, gran pregunta. Sí, pues. Bueno, acá está el Estado, sí, afortunadamente con todas las falencias que tiene, pero hay un respaldo del Estado. ¿Cómo lo hacen sí. ustedes? Bueno, proyectos, fondos concursables. Inicialmente Anita no es chilena, es belga, y desde Europa inicialmente fue muy fácil conseguir recursos en nuestros inicios. Lamentablemente a partir de cierto momento se pierden esos beneficios, porque Chile dice la teoría que deja de ser un país pobre. Para algunos. Para algunos, correcto. Entonces nos perdimos lamentablemente esa vía de financiamiento que era muy buena y muy importante para nuestros jóvenes. Y desde entonces volvimos a tocar puertas, volvimos a exigirle un poco a este Estado que se hiciera parte de esta tarea que nosotros hacemos chiquitito, con 60 chiquillos, pero que lo hacemos. Hoy día no son solo jóvenes de La Legua, son jóvenes que vienen desde Macul, desde La Granja, desde La Florida, familias que nos van conociendo y llegan a tocar la puerta. Tenemos la suerte que hasta hoy día podemos decir que todo el que han tocado la puerta lo hemos podido recibir. De una u otra forma hemos buscado todos los acomodos necesarios para que ingresen. Entonces, y de ahí para adelante conseguir recursos. Senadi hoy por hoy se ha transformado en un gran aliado para nosotros. La Municipalidad de San Joaquín también, a través de un formato que hemos diseñado con ellos para recibir algún tipo de subvención. Empresas privadas, pero ahí estamos. Día a día la lucha de estar buscando recursos, de postular. Esa es la forma de financiarnos. Nada de pequeño, porque 62 es un gran número ya, y la transformación que significan para la vida de cada uno de ellos. Correcto. Hace que no sea nada. Sí, tanto para los jóvenes como para sus familias, además. Absolutamente. Sí, para esas mamás que ya sienten un poco que este sistema los dejó completamente olvidados. A todos, pues, a muchos deja atrás el sistema, a muchos deja afuera. Hacemos una pausa en Conciencia Inclusiva y seguimos conversando también sobre las necesidades de terapias, qué tan claves son. ¿Qué tanta cobertura hay en el sistema público y privado? Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva, hoy día dedicado a la salud. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de la salud, esto que debiera ser un derecho básico, un derecho humano básico y reconocido y cubierto, al menos en un piso que garantice el acceso a la vida y el acceso a una calidad de vida digna, y que hoy por hoy no es cubierto en nuestro país, y menos para las personas con capacidades diferentes. Javiera, que es una mamá de este Joaquín exquisito de 7 años con esta enfermedad degenerativa, ¿cómo está hoy día él? ¿En qué condiciones está tu hijo? Silenciosamente podríamos decir, la enfermedad sigue avanzando. ¿Está postrado? Mira, yo te diría, él es súper empeñoso. Súper empeñoso, y se esmera por ser lo más independiente posible. Pero hoy en día estamos, ponte tú, con una gastrostomía, ya no es capaz de alimentarse por boca.
ya no es capaz de gatear, cosa que hasta hace un tiempo sí era capaz. Entonces, básicamente está en una silla de rueda que le es muy difícil moverla. O sea, fuerza poquita, pero está, yo te diría, estable dentro de todo, pero también por una lucha súper grande que lleváis como familia. Lo que hablábamos recién, como papá, en mi caso como mamá, te conviertes en una súper terapeuta que destinas, y es como que le regalas la vida a tu hijo. Así es, yo siempre he dicho, yo le regalé la vida a mi hijo, postergué todo, renuncié a todo y me dediqué 100% a él. Pero es súper duro también, es súper duro porque de repente se agotan las fuerzas, de repente hay exámenes que salen malitos y tú tenés que seguir ahí porque no tienes como el tiempo de caer. En el tema terapia, el Joaquín es súper dependiente de sus terapias. Respiratoriamente también no han dado muy bien, entonces es un gran ¿Qué terapia necesita un niño como Joaquín? Yo creo que necesita una atención integral, kinesioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y respiratoria. Llevamos 3 meses con un cuadro respiratorio bien agudo y que no ha sido capaz de superar, y eso también te habla de una deficiencia pulmonar que avanza de a poquito. ¿Es oxígeno dependiente o no todavía? No todavía, sí se pensó en un minuto apoyarlo, pero sí ya mantenemos saturaciones un poco más límites. Expliquemos a la gente que no tiene por qué saberlo, pero saturación es la cantidad de oxígeno que tiene el niño que está logrando llevar a su cuerpo, y que eso es monitoreado normalmente con un monitor, más cosas todavía, porque tiene un sensor que lo tiene en su dedito, en la mano o en el pie, y que va midiendo qué porcentaje de oxígeno tiene en el cuerpo, que es algo básico para poder funcionar. Es fundamental, es la vida del niño, porque si eso baja demasiado te indica de que algo está mal o está con una infección, o ya no tiene la capacidad de poder respirar bien. En el caso es directamente un paro respiratorio. Y así es. Entonces el Joaquín sí tenemos que estarlo monitoreando constantemente, y eso habla de que también necesita una quine respiratoria. Entonces, y eso puede ser 2 veces al día. Exactamente, 2 veces al día. ¿Solo la quine respiratoria? Solo la quine respiratoria, quine motora idealmente 1 vez al día, terapia ocupacional yo te diría 3 veces, y fonoaudiología. En nuestro caso, que el Joaquín perdió toda la capacidad de alimentarse por la boca, ya no habla nada, somos como mimos, en realidad tenemos un idioma que yo siempre he dicho que es solo de él y mío, porque nos entendemos de repente con una mirada, pero sí la fonoaudiología sería básica, porque son chiquititos que llegan a aspirar hasta la saliva. Eso es importante. Expliquemos también, Alberto, cuando hablamos de terapias, tienen que ver con una posibilidad de un desarrollo, una vida más plena, pero incluso tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir. O sea, cuando ustedes en el instituto les entregan, por ejemplo, fonoaudiología, les están enseñando no solamente el tema del lenguaje, a veces tiene que ver con aprender a comer. Bueno, así es. Hay funciones que son básicas y vitales, que son parte de los objetivos de las terapias, como tú bien dices, la alimentación, la deglución, que es la función con la cual uno se alimenta, es una de las funciones básicas para la vida, y eso es un área que trabajan fuertemente los fonoaudiólogos. Para que no aspiren finalmente también la comida y no terminen para que se logren alimentar, para que no aspiren, porque las aspiraciones producen neumonía o bronconeumonias a repetición en muchos de estos niños. Entonces, efectivamente, las terapias no solamente mejoran la funcionalidad, sino que mejoran las funciones básicas para que el niño pueda tener la mejor calidad de vida también. De hecho, cuando pierden el habla, por ejemplo, existen hoy día tecnologías de comunicación asistiva que muchos niños pueden utilizar para poder seguir comunicándose. Entonces, efectivamente, hay siempre muchas alternativas que te pueden ayudar a que la calidad de vida de los niños sea mejor. ¿Qué pasa con el acceso a terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología en el sistema público? Luego te voy a preguntar en el sistema privado, que lo sabemos y hay un tremendo tema ahí. Pero el sistema público, ¿qué pasa? ¿Dónde se pueden atender las personas? Bueno, vamos a hablar de los niños primero. ¿Sí? La mayoría de los niños hoy día se atienden en los institutos Teletón, que son parte de la red de atención donde puede acceder los beneficiarios del sistema público. Sabes que Teletón recibe financiamiento del Estado. Está el Instituto en Santiago, que es el único centro que se dedica a este tema, y que son
los principales áreas de rehabilitación. En general, vamos a hablar de cobertura, no de calidad ni de cantidad de atención. En cobertura se deberían atender más o menos el 80% de los niños. Otro tema tiene que ver con... ¿De los niños de menos recursos o del total de los niños? Del total de los niños. Ya. Otro tema tiene que ver con la cantidad y la calidad de las prestaciones. Sí. ¿Okay? Porque no da abasto. No da abasto. Yo creo que sobre todo los niños que tienen más compromiso funcional hoy día tienen menos acceso a terapia, porque la valoración de la terapia está dada fundamentalmente por el logro funcional que muchos de ellos tienen, y en definitiva, finalmente, que a veces son los que más lo necesitan, son los que menos acceden. Nosotros en el instituto tenemos un grupo, como yo te explicaba, de muchos niños con compromiso funcional muy severo porque hemos ido concentrando precisamente ahí los esfuerzos en ese grupo. Los adultos, yo diría que tienen mucha más dificultad de acceder. Sí, porque ya no está la Teletón y no pueden atenderse en la Teletón. Entonces, ¿dónde se atiende un adulto que sigue teniendo necesidades que puede arrastrar desde su infancia o que puede las adquirido en el camino en un accidente, en fin, en un accidente cerebrovascular, en un accidente de tránsito, qué sé yo? Bueno, el sistema público ahí en los últimos años ha ido avanzando en la creación de los centros comunitarios de rehabilitación, que son centros de rehabilitación en atención primaria, que también yo diría nos falta mucho progresar ahí también porque tiene una oferta limitada en cuanto a recursos profesionales y humanos. Por ejemplo, ahí el acceso a atención de fonoaudiólogos es un problema porque no tenemos hoy día fonoaudiólogos en la red de atención primaria. Entonces es un área donde yo diría que tenemos mucha deuda. Además hay que considerar que el gran porcentaje de personas en situación de discapacidad en nuestro país son población adulta. Sí, pues. Entonces ahí tenemos un deudón pendiente. Una brecha bastante importante. Karen, ¿qué pasa con estos adultos? Tú te encuentras con esos adultos que no tienen justamente la posibilidad de acceder a una terapia en la Teletón, que es una tremenda ayuda, pero que no es suficiente, porque se acaba la etapa en que tú puedes ir a la Teletón y ¿y qué hacen? Eso es justamente lo que nos pasa a nosotros en Cristo Especial. Jóvenes, ya entrando a la de adultos, digamos, 24, 25 años, que se quedan sin colegio. Paralelamente, algunos de ellos que hayan estado en Teletón se quedan sin la Teletón. Y las mamás no tienen otra alternativa y han encontrado, a través de distintos medios, nos han encontrado. Internet, qué sé yo, el boca a boca, y ya han llegado hasta nosotros. Y reciben rehabilitación, terapia con nosotros. El tiempo, me imagino, más importante que se va perdiendo, porque también en esto el tiempo es clave. Y cuando tú dejas de ocupar una función después de que tienes un accidente cerebrovascular o un accidente de tránsito, cualquier cosa, cada día que pasa sin haber tenido la terapia adecuada es un día retrocedido y a veces te funciones perdida. Correcto. Bueno, nosotros tenemos un caso bien puntual, que son 2 personas que llegaron en marzo de este año a la fundación. Una de ellas, una madre de familia que se durmió con un dolor de cabeza y despertó 6 meses después, producto de un derrame cerebral, y un joven que recibió un balazo. Y claro, ellos, por la edad que tenían, por ser tan adultos, en el caso del joven, el certificado médico que entregaron al finalizar su tratamiento en el hospital decía que estaba fuera del alcance médico, pero sin embargo, después de eso han pasado 4 años, ¿te fijas? Y este año su mamá nos encontró a través de internet, llegó hasta Cristo Especial, está en rehabilitación 3 veces por semana. Ellos viven muy lejos, viven en la comuna del Bosque, así que hacen un gran desafío para llegar hasta Cristo Especial, pero era la alternativa que tenían, ningún otro lugar los recibía. Por otra parte, esta mamá, que lo único que quiere es volver a ser la mamá de la casa, una mamá que trabajaba, una mamá que tiene hijos en la universidad y que quiere volver a sentirse mamá, pero que en el hospital le daban rehabilitación 1 vez al mes. Entonces, hemos cubierto esas necesidades puntuales de 2 personas, tenemos muchos más casos, sí, pero de gente que necesita una terapia real y constante y permanente, y lo han encontrado en Cristo Especial. Y hay, ¿para qué hablar de todo lo que pasa también, Javiera, con las parejas, con los papás, que se enfrentan a situaciones súper límite
y tampoco hay apoyo para ellos, o sea, apoyo psicológico, apoyo de compañía en este proceso, ni hablar. ¿Qué pasa con las terapias en las ISAPRES? Un caso, porque ellos te dicen, sí, están cubiertas, pero resulta que... 5 al año. Es claro, te dicen kinesiología, 10 anuales. Tú 10 te las puedes gastar en una semana. Si mi hijo está con un cuadro respiratorio, son 2 al día y ahí tengo la semana. ¿Y el resto del año qué pasa? Terapia ocupacional no está cubierto en el sistema privado. Educación diferencial tampoco. Tampoco. Entonces tú dices, fonoaudiología, también te ponen un límite de 5 al año. Y eso significa una semana. Entonces, ¿de dónde? La rehabilitación particular es carísima. Nosotros lo vivimos. Por parte baja, una sesión de kinesiología, yo te hablo parte baja, sale 25.000 pesos. Entonces tú dices, necesita todos los días, porque es vital lo que hablaban recién. Tú dices, lo que gano en una semana, basta que mi hijo ya esté otra semana descansando y perdiste todo lo que avanzaste, porque es algo continuo. Y es lo que se ve en la Teletón. Nosotros también somos pacientes Teletón. Es un gran apoyo, pero tú tienes el control, te envían a Kine, es un sistema que está saturado. Entonces te dan las 10 sesiones de kinesiología, pero después tienes que esperar 6 meses para el próximo control y nuevamente ingresar a kinesiología. Entonces resulta que esas 10 sesiones que tú tuviste se perdieron automáticamente porque son niños que necesitan constantemente ser rehabilitados. Y es por ello que tú como mamá te transformas en la terapeuta, porque claro, tú quieres mantenerlo, es calidad de vida. Son chiquititos que se atrofian y adultos que se atrofian muy fácil. Que tienes que estar moviéndolos porque, o sea, es algo vital, es calidad de vida. Y eso debiese estar totalmente respaldado en Chile a toda persona que requiera este tipo de atención integral, porque es una atención integral. Lamentablemente hay veces en que podemos ser más positivos en los programas y que podemos mostrar cosas súper positivas, pero hay cosas que están mal y que no hay cómo buscarles el lado, digamos, salvo las instituciones que ustedes representan y que son ciertas islas en un mar de desolación para mucha gente. Quiero preguntar, ¿qué pasa también con un tema bien poco explorado que tiene que ver con la hospitalización domiciliaria? En las ISAPRES, Alberto, no está cubierto la hospitalización domiciliaria, entonces finalmente se llega a una especie de transacción con la ISAPRE, porque para el ISAPRE tener al niño en la UTI es más caro que tenerlo en la casa, o tenerlo en la clínica es más caro que tenerlo en la casa, entonces al final se llega a un acuerdo de atención hospitalaria y eso pasa en el sistema privado. ¿Qué pasa en el sistema público? Y te lo pregunto desde la perspectiva que muchas veces la hospitalización domiciliaria es, siempre que se pueda, por seguridad del niño, es lo mejor para no tener institucionalizado a un niño, y a un joven, y a un adulto, y a quien sea, siempre está mejor en su casa, en su entorno, acompañado. ¿Qué pasa con el reconocimiento de este derecho a una atención que además le sale más barata al hospital público o privado en la casa? ¿Qué hay de eso en el sistema público? Bueno, en Chile existen programas de atención domiciliaria que ya tienen bastantes años en funcionamiento, y en particular que yo te contaba que es para niños con requerimientos de ventilación mecánica, y son programas que funcionan, yo diría, con muy buenos resultados. Nosotros como instituto partimos hace ya 3 años trabajando con los programas de hospitalización domiciliaria y asistencia ventilatoria, y yo creo que hemos ido colocando el tema de la rehabilitación dentro del programa, porque fundamentalmente están enfocados a todo el soporte de ventilación y de quine respiratoria, pero nos faltaba... no existe en todas las regiones del país tampoco, no hay posibilidad en todo Chile, ¿o sí? Sí, en varias regiones del país, público, sí. Pero no en todas. No en todas, pero en muchas de las regiones, digamos. También yo creo que ahí tenemos que aumentar los cupos, porque a veces demora hacer los procesos para asignar, pero yo creo que en ese ámbito sí tenemos un avance que ha sido importante. Y yo quería referirme a lo que tú planteas de la positividad. Yo creo que en esto también tenemos que ser positivos, porque es cierto que nos falta mucho por avanzar y que tenemos que ir resolviendo muchos problemas, pero también es cierto que hay cosas que hemos ido avanzando y que nos falta muchísimo y que tenemos que avanzar más. Yo no quiero hacer defensas, porque yo
por muchos años vengo... No, vale, pero es bueno destacar también lo positivo, absolutamente. Yo por muchos años vengo defendiendo la necesidad de que el Estado se comprometa mucho más en los temas de rehabilitación. Pero yo creo que también tenemos que empujar esos cambios. El programa de gobierno de este gobierno plantea la incorporación de terapeutas ocupacionales al arancel de FONASA. Eso está dentro de las medidas de este gobierno. Entonces, tenemos que empujar para que eso ocurra efectivamente y FONASA efectivamente lo incorpore. Está el tema de las ayudas técnicas, de incorporar los financiamientos al financiamiento de las ISAPRE, las órtesis, las prótesis. Entonces, yo creo que también hay que ir avanzando en las soluciones, claro, porque ojo, y los parlamentarios también, para cuando voten, que voten también, porque se incorporen por ley este tema. Yo quiero decir, hay parlamentarios que han ido al instituto, se han involucrado en estos temas, nos han apoyado, y son los parlamentarios que uno tiene que destacar, y destacar en las ocasiones que corresponde. Y yo creo que tenemos que avanzar, nos falta, pero hay cosas que tenemos que empujar. Por eso te decía, la ley Ricardo de Soto es un paso. También el tema, por ejemplo, el auge respecto de enfermedades cardíacas es sí un tremendo aporte, porque está cubierto y se activa el seguro y funciona bastante bien con buenos centros de referencia. Entonces también es un tema súper destacable que para muchos niños con distintos tipos de patologías cardíacas ha sido un tremendo aporte en ese sentido. Quiero preguntarte, Karen, ¿qué apoyo en concreto es el más urgente y cómo se te ocurre a ti? ¿Qué áreas hay que atacar en el tema de la salud para las personas con necesidades especiales? Desde recursos hasta tal vez, no sé, incorporarlo en la malla. ¿Qué está pasando también en las universidades? Me pregunto yo, con la formación de los doctores. ¿Están poniendo el tema de la discapacidad como un tema importante? Eso no tiene que ver con recursos, tiene que ver con voluntades, con ponerle ojo, entonces con cambios culturales. A ver, yo en ese aspecto tengo un tema pendiente para comentarte que tiene que ver un poco con las redes de apoyo. A nosotros nos pasa que al estar inmersos en una comunidad tan específica, hemos intentado muchas veces, y han sido sin buenos resultados, digamos, el tener una red de apoyo directa y ojalá preferencial con los centros de salud comunales, digamos. Eso no es posible, creo que eso debiese ser algo que se considere. ¿Por qué? Porque nos pasa que de repente tenemos un chiquillo con una crisis respiratoria que necesita hoy día una atención médica para poder emitir un certificado o una receta médica y no hay. O sea, tú vas simplemente y te dicen, no, tenemos una lista de espera, o por ejemplo hoy día que estamos en invierno, en otoño ya entrando el frío, te dicen, no, estamos solamente atacando a la influenza. Entonces, no hay una preferencia, no hay algo preferencial para estos jóvenes y adultos. Nosotros además atendemos una población más bien adulta, entonces se suman un montón de requerimientos que ellos no cubren, ¿te fijas? Y creo que en términos de formación, yo ahí voy a destacar el trabajo que Cristo Especial ha logrado formar con la Universidad Autónoma y que tiene que ver con que ellos han definido en sus carreras. Nosotros trabajamos con prácticas profesionales en varias de sus áreas y de verdad ellos con el tiempo nos han demostrado este interés en conocer de la discapacidad, en el trabajar el día a día con nosotros, el estar dispuestos. O sea, yo toqué muchas puertas en muchas universidades para conseguir prácticas en beneficio de nuestros chiquillos. Y claro, el primer tope era, no, están en la legua. ¿Te fijas? O sea, ya era una gran barrera. No, discapacidad. No estamos muy formados en el área de discapacidad. Pero depende, como tú decías, justamente de las voluntades. Y quiero mostrar que a veces puede llegar a ser dramático cuando no hay recursos y cuando no hay voluntades. Antes de que cerremos este programa y que le hagamos unas preguntas para terminar a Javiera, quiero contarles la historia, o queremos contarles la historia de Vicente, un niño que está postrado y que no tiene posibilidad de atención alguna. Esta es la historia de Vicente y de su familia. Vicente tenía casi un año y medio, cuando él tuvo una asfixia por inmersión en un canal de regadío. Él quedó con una parálisis cerebral. De ahí tuvo prácticamente casi un año hospitalizado. Fue derivado a la Teletón. Él cuando salió del hospital no tenía ningún tipo de movimiento, nada. Él sí avanzó con sus bracitos, con su cabecita, él movía su cabecita,
A nosotros nos dijeron que él estaba ciego, que no veía y que estaba sordo, pero nosotros nos dimos cuenta que no era así. Fue avanzando, pero el camino que él recorrió en estos años ha sido súper difícil, porque él da un paso y retrocede 3 de frente. Ya es cada vez más difícil llevarlo a él a la Teletón. Pero lo que más necesita Vicente en estos momentos es un kinesiólogo, porque él lamentablemente respira por su tráqueo. Nosotros hacemos rifa, hacemos bingo. Mi hija lo que puede lo hace en la casa, que de repente son sus tortas a pedido, sus cúgenes. Eso, con eso nosotros tratamos de ir juntando dinero para costearle sus necesidades, que son hartas. ¿De qué OCDE nos hablan cuando hay un niño como Vicente que podría estar mucho mejor si este país fuera un poquito más solidario? Antes de la pregunta final para Javiera, quiero hacerles una invitación, justamente. Una invitación desde el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que está realizando un concurso de fotografía en todo el país. Se llama Zoom Inclusivo Espacios para Todos. Está la invitación, entonces. Veamos un poquito de aquello. Atrévete a mostrar con tu propio Zoom el mundo de la discapacidad. En Zoom Inclusivo, espacios para todos. Y mandar las fotografías a www.zoominclusivo.cl desde el 1 al 30 de junio del 2015. Ahí está el FERI apoyando esta iniciativa. Veíamos el caso de Vicente, que conmueve, pues cuando uno tiene un hijo que se llama igual y ve que hay tanta diferencia en los recursos, en las posibilidades de tener una buena vida. ¿Cuál es para ti, Javiera, tu mayor miedo con tu hijo? Mi mayor miedo es perderlo, claramente. Yo conozco a Vicente, conozco a su mamá y la dura lucha que dan. Yo siempre me he considerado una agradecida de poder contar con el apoyo, de cierta manera, del ISAPRE. Tienes como alguien a quien ir a reclamarle. Siento que hay gente que no tiene eso, que no, como Vicente. O sea, qué distinto sería si Vicente contara con una quina respiratoria, ponte tú, que es algo básico. Y es lamentable, es muy lamentable vivir en un país que no sea capaz de resguardar la integridad del niño. O sea, imagínate el caso de Vicente, un chiquitito de Curacaví, que pierde sus controles de broncopulmonar porque no tiene cómo ir. Volvemos al tema del transporte, algo básico. Y porque resulta que las ambulancias o quien dice que lo va a ayudar no lo lleva. Entonces tú dices, ¿cómo puede pasar? Tener que él ir a Teletón con todas las dificultades de tan lejos y no contar con ningún tipo de recurso es tremendamente duro. O sea, para nosotros es duro con Joaquín, que nos sacamos la mugre, porque de verdad que es un trabajo súper duro de poder tener los recursos para suplir todas sus necesidades y darle la mejor calidad de vida que se la merece. Hoy se la merecen, son chiquititos tremendamente luchadores. Yo veo al Joaquín y tú dices, ¿cómo no voy a ser capaz de darle la calidad de vida que él se merece si lucha tanto? O sea, aparte de luchar con su enfermedad, tiene que luchar con el impacto económico. No es justo, es demasiado para un niño. Lucha y sonríe además en medio de esa lucha. Así Javiera, es. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en ustedes. Conciencia Inclusiva. También Alberto, Karen, muchas gracias por haber estado con nosotros. La sonrisa nace de esos niños, la sonrisa se mantiene y la esperanza sigue en pie, porque ese niño que lucha por un derecho, no por un favor, sigue sonriendo y nosotros tratamos también de hacerlo así. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana.